Es en esta propiedad donde quizá inició mi pasión o mi carrera profesional por buscar fantasmas o fenómenos paranormales. Una gran mansión ubicada en Guadalajara, Jalisco, México, que parece tener un oscuro pasado familiar. Hoy hablaremos sobre la famosa Clover Lawn o la Casa del Trébol Negro, ubicada en la colonia americana en Guadalajara. Así que en este momento te recomiendo que solamente sigas mi voz, apagues la luz, relájate y concéntrate. Comenzamos. Definitivamente esta mansión que se encuentra en Avenida La Paz en la colonia americana es una de las mansiones más representativas y un poco diferentes a todas las que se encuentran en esta área. Antiguamente eran las orillas de la ciudad de Guadalajara. Antiguamente podría tratarse únicamente de casas de descanso las que se encontraban en este tipo de ubicaciones, o tal vez se trataba de algunos ranchos los que se alcanzaban a ver en esta parte. Fue construida hace más de 100 años, exactamente en el año 1905. Tiene muchísimo tiempo y se cuentan todo tipo de historias que nacen a su alrededor. La Clover Lawn, una mansión imponente y majestuosa que en la actualidad es utilizada para algunos eventos privados o que también es utilizada por temporada para casas del terror y también para cuestiones de Navidad y fiestas decembrinas. Pero eso no le quita para nada lo enigmática y lo misteriosa que puede llegar a ser esta gran propiedad. Este sitio dice que fue construido por un inglés de la burguesía, un inglés que evidentemente tenía muy buen gusto y que dicen que por alguna temporada estuvieron viviendo en este lugar. Esta historia puede resultar un poco macabra y es que hay muchas versiones y en realidad no sabríamos cuál es la real. Pero una de las versiones menciona que esta antigua y acaudalada familia tenía una especie de maldición y que uno de sus hijos se colgó justamente en el área donde en la actualidad existe una fuente. Una fuente muy tenebrosa porque en cada uno de sus lados es posible ver a un pequeño niño, pero todos ellos cuentan con elementos muy extraños. El más extraño es quizá un pequeño niño que está coronando con una corona de olivos a un cráneo. Aunque no lo crean, esto existe y todavía se encuentra intacto. Pero es en este lugar donde dicen que un hijo de familia muy acaudalada, adinerada, bien acomodada, de aquellos tiempos de la Guadalajara muy antigua, es donde se ahorcó y se quitó la vida. Uy, eso no es todo. Hay historias que quizá parecen ser un poco más perturbadoras de lo normal. Y es que se cuenta algo muy especial. La misma familia, esta familia adinerada que de alguna manera comentan que estaba dentro de varias sectas o algún tipo de organización secreta, oculta, oscura o satánica. Y es que para aquellos entonces se cuentan unas historias muy peculiares, como que tuvieron que acabar con la vida de su hijo más pequeño. Y hay quienes dicen que fue de la manera más atroz imaginable, que fue desollado en vida, es decir, que le arrancaron la piel. ¿Se imaginan este gran dolor? Y es que supuestamente estaban obligados por esta secta a la que pertenecían y que estaba únicamente en aquellas esferas de alto poder. Y se dice que uno de los sacrificios que tenían que realizar para permanecer en esta secta y continuar con todos sus beneficios era con acabar la vida de este pequeño de esa manera.
Desde entonces pareciera que esta casa ha estado marcada por algo oscuro, algo negativo, algo que rodea a todas sus paredes. Yo he estado en este espacio y créanme que se siente muy extraño. Pero antes de platicarles mi experiencia dentro de la Casa del Trébol Negro, déjenme decirles que tiene todavía más historias extrañas sobre supuestas apariciones fantasmales que ahí ocurren. Y es que se comenta que también en tiempos de la Revolución le tocó vivir algunas muertes en su interior. Situaciones que están relacionadas con homicidios, son cuestiones que siguen constantemente a la casa. Y es por eso que se cuenta sobre las apariciones fantasmales de algunos espíritus y también de un espíritu en particular que se hace presente en el ático de esta mansión. El espíritu de una pequeña niña. Así que llevamos muchísimos fantasmas dentro de esta propiedad y como tiene una gran extensión, donde tenían antiguamente las caballerizas, donde tenían estos jardines tan hermosos y tan grandes, pues se cuenta que hubo bastantes cuestiones misteriosas relacionadas a personas que quedaron sin vida al interior de esta propiedad. Vaya que es un sitio espeluznante. Un lugar del que se cuentan muchas historias y quizá las más sonadas o las más repetitivas sean aquellas apariciones como fantasmas a través de sombras o siluetas que ven pasar entre las antiguas habitaciones que como característica propia en el centro de cada habitación hay un trébol de color negro. Hay muchas personas del mundo esotérico, del misterio, del suspenso, médiums, videntes, psíquicos, como lo quieran llamar, brujos, que relatan que desde que fue construida esta propiedad estuvo marcada por la desgracia debido a estos sellos, siendo los tréboles negros. Algo muy impactante que puedes encontrar en cada una de sus habitaciones repetitivamente. El lujo y la ostentosidad en esta casa son ampliamente notorios, tal como esa fuente que está en su exterior donde se ven estos pequeños niños. También por los ventanales, por las habitaciones, por cada rincón te habla del dinero que pudieron haber tenido estas personas hace más de 100 años. Pero algo muy peculiar que tiene esta mansión es algo que relatan muchas personas que incluso han trabajado en este espacio. Y es que supuestamente sus paredes sangran. Tal y como acaban de escucharlo. Pareciera que de pronto las paredes emanan una especie de líquido color rojo, tal como si fuera sangre. En alguna ocasión platiqué con una persona que cuidaba este espacio y me decía que en efecto, que en muchas ocasiones a él le había tocado limpiar las paredes que parecían tener este líquido rojo y que cuando menos se daba cuenta, de nuevo parecía haber salido. Algo muy extraño y algo que se cuenta frecuentemente de esta propiedad. Hay quien asegura que es la sangre de aquel sacrificio que realizó aquella antigua familia en este lugar para acabar con la vida de su hijo. Pero, por supuesto, todas podrían ser grandes especulaciones de una antigua mansión que todavía se conserva en perfecto estado y que han pasado por ahí muchas familias adineradas de Guadalajara, Jalisco, México. Los últimos propietarios tengo entendido que fueron los Álvarez del Castillo. No se sabe si todavía podrían pertenecer a ellos o ya pertenece a otra de las familias más acaudaladas de Guadalajara. El caso es que los fantasmas, los espíritus y las entidades parece que nunca se han ido de este lugar. Son muchas las historias y las leyendas que se llegan a contar sobre este sitio. Cualquier persona que ha vivido en la ciudad de Guadalajara y ha pasado por ahí ha tenido cierta curiosidad por conocer este lugar.
y algunos de ellos lograron acceder a este espacio. Y es que han de saber que por ahí de la década de los 90 estuvo completamente abandonada. La dejaron por algún tiempo y estuvo un poco descuidada. Así que algunas personas tuvieron la fortuna de haber accedido a cada uno de sus rincones. Pero también sé muy bien que en alguna temporada, hace muchísimos años, cuando era únicamente cuidada por algún vigilante, algunas personas lograron entrar con permiso de este vigilante. Era conocido que algunas personas de aquel momento, jóvenes quizá, atraídos por el magnetismo de esta casa, por los fantasmas o la energía de esta propiedad hacia sus entrañas, se acercaban a este espacio con la firme intención de acceder. Algunos de ellos con mucho miedo, otros simplemente probando si es que en realidad podría haber espíritus en esta mansión aparentemente embrujada. Muchos de ellos llegaron a mí. Estas historias me las contaron con el paso del tiempo de personas que llegaron a entrar. Muchos de ellos obviamente fue por curiosidad, no porque lo hicieran de alguna forma profesional, solamente por conocer un poco los fantasmas de la mansión del Trébol Negro. Algunos sí me contaron que vivieron experiencias verdaderamente aterradoras, que los asustaron en muchísimos espacios al interior de esta propiedad. Y otros tuvieron algún tipo de crisis al encontrarse en este espacio. Crisis que los llevaban a algunos momentos de ansiedad y algunos de ellos comentan que casi al borde de la locura, por todo lo que estaban presenciando, por todo lo que veían a su alrededor, como lo que bien se cuenta de este espacio. Aquellas sombras que deambulan entre los jardines, entre las habitaciones, pero los más osados dicen que eran los que se atrevían a acceder al ático, la parte más alta de esta propiedad. Un espacio que sin duda guardará algunos secretos. No sabemos si todos estos secretos tengan que ver con las leyendas que tanto se cuentan de este lugar, o poco a poco fueron llegando aquellos fantasmas por sentirse con una energía atraída hacia este espacio, o por qué no decirlo, quizá el momento cuando estuvo abandonada por algún tiempo, algunas personas accedieron tratando de hacer algún tipo de ritual de oscuridad o invocando a cualquier tipo de espíritus para que se manifestaran en este espacio, aprovechándose de una gran leyenda de la antigua sociedad tapatía, que bien podría tener algo de cierto, o que quizá podría ser todo una completa mentira. Yo me he encontrado en este espacio, y vaya que ha sido de los espacios más extraños que me ha tocado visitar. Les sorprendería saber que la primera vez que visité una mansión embrujada tan grande y de manera profesional fue esta, la Casa del Trébol Negro. En esa ocasión recuerdo que tenía muchísimos nervios y eso, que ni siquiera fui en la noche o en la madrugada, como a veces estamos acostumbrados a ver todos estos videos de exploraciones en los lugares más aterradores de México. Fui completamente de día y viví situaciones espeluznantes y aterradoras en su interior. Y todavía me acuerdo. Y les estoy hablando que esto tendrá alrededor de 20 años cuando yo me acerqué a este espacio. O quizá un poco más. Impresionante. Y claro que en este momento muchos de ustedes quizás se estarán preguntando por qué, si ha pasado tanto tiempo, si es una casa tan llena de manifestaciones paranormales, tan aterradora, tan perturbadora, ¿por qué ha llegado el día en que no hemos regresado nuevamente a su interior? Bueno, me encantaría regresar nuevamente, pero por algún motivo solo la rentan para eventos particulares o solo lo utilizan en algunas ocasiones para hacer festividades navideñas o también para hacer la casa del terror, sobre todo su exterior. En su interior no se hace absolutamente nada. Y recuerdo que en alguna ocasión,
Hablé con una de las personas que estaba encargada de esta propiedad, pues yo tenía ganas de vivir nuevamente esta experiencia que tuve hace tantos años. Pero al principio me fue negada. Me dijeron que no podía nuevamente volver a hacer esta exploración. Y posteriormente, cuando hice otro intento, me dijeron que con gusto me dejaban acceder a la propiedad y que me la rentaban, no me acuerdo por cuántas horas, pero en ese momento me pedían una cantidad bastante alta de dinero para poder grabar un poco, así que me fue imposible. Perdí el contacto y no sé si todavía siga a cargo de las mismas personas. Pero bueno, sería interesante, por supuesto, regresar a este espacio, a esta antigua mansión embrujada. Pero yo estuve ahí y les voy a contar cuál fue mi experiencia al encontrarme en este espacio. Y yo pienso que si hubiera sido de noche o de madrugada esta experiencia, creo que hubiera sido mucho más aterradora e impactante. Recuerden que en aquellos momentos, pues estaba iniciándome apenas en esto de la exploración paranormal. Fue hace mucho tiempo y creo ser uno de los pioneros en hacer esto. Y fue ahí donde origina o donde inicia o donde nace una historia en la búsqueda del fenómeno paranormal con la Clover Lawn. Impactante, una de las casas más impresionantes que puedan existir en esta ciudad. De entrada, te recibe una puerta que está hecha de herrería, se ve antigua, todo lo conservan de lo más original que se puedan imaginar. Arriba, en la parte alta de esta puerta, con un texto, dice Clover Lawn. Desde ahí parece que te está dando la bienvenida a una dimensión un poco desconocida. Desde ahí ya sientes que hay un poco de temor a tu alrededor, un poco de escalofríos. Les recuerdo que yo fui completamente de día y ya sentía muy aterrador el ambiente y creía que en cualquier momento podría ocurrir cualquier situación relacionada al fenómeno paranormal. En ese momento la casa estaba completamente deshabitada. No había muebles, no había absolutamente nada en su interior, por lo que fue algo más interesante para su estudio, ya que no había ningún obstáculo que dejara ver todo lo que tenía en su interior. Esta casa, en efecto, parecía tener alguna especie de manchas, y esto yo lo noté precisamente en las escaleras. Estas escaleras están divididas, o las paredes de las escaleras, y una parte está hecha de mármol y la otra parte pues de construcción, no de cemento, no sé cómo llamarlo. El caso es que la parte que estaba de mármol, recuerdo perfectamente que había manchas de sangre. Extraño, sí, bastante, porque es una propiedad que cuidan muchísimo, que limpian muchísimo, y eso fue lo que me hizo preguntarle a uno de los encargados por esa mancha de sangre. Y lo que me respondió fue más extraño. Él me dijo que esto era algo común, que a él le tocaba en muchas ocasiones limpiar de sangre ciertas partes de la propiedad, especialmente las paredes. Eso me sorprendió muchísimo. Era la primera vez que yo escuchaba una historia de una casa que sangra. Esto, vaya, que era muy especial y perturbador para mí. Después, de alguna forma, continué con este recorrido, observando todo. En efecto, dándome cuenta que por todas partes se encontraba en el centro de las habitaciones este trébol negro. Un trébol en mármol también, como es todos sus pisos, una elegancia que se veía por todas partes que, créanme, era espectacular el apreciar todo el arte que tenía o que tiene todavía esta mansión. Cuando de pronto subí por las escaleras, escuché un grito. Se trataba del grito de un niño o de una niña. Esto llenó mi piel de completos escalofríos, pero al mismo tiempo yo dije, ese día, quizá en la calle podría haber niños y se puede escuchar hasta acá, que está bastante lejos de la calle, esa parte, y quizá pudieron haber sido ellos los que provocaron este ruido. Bueno, me quedé con la duda.
Ahora, acuérdense que en ese momento no sabía yo mucho sobre este tipo de exploraciones, este tipo de experiencias al interior de lugares embrujados. Yo estaba iniciándome en este tipo de cosas. Y la verdad es que sí me sorprendí mucho y fue la primera vez que estuve en este espacio. Recuerdo también que en algunas de las habitaciones conservaban arte que se consideraba antiguo, arte de la ciudad de Guadalajara, que se consideraba muy antiguo porque en él se podía ver antiguas pinturas. Pinturas que relacionaban mucho al espacio de aquella época, donde en algunas veías caballos, donde en otras alcanzabas a ver como una especie de pues la vista quizá que tenía la propiedad hace muchísimos años. Y es que ahí podías apreciar cómo tenían pintada la catedral, y todo antes de llegar hasta la catedral que se veía a lo lejos era prácticamente una pradera, un valle, todo completamente verde. Y eso te hace pensar cómo fueron aquellos tiempos o aquellos momentos de esta antigua propiedad, que todo a su alrededor podría haber sido campo y que lo único que estaban ahí eran algunas casas lejanas que utilizaban como descanso o como antiguas haciendas, que podemos decir si está un poco retirado de la catedral, pero probablemente en algún momento se alcanzó a ver desde este punto. También era posible apreciar en estas pinturas antiguas, que por cierto no estaban colgadas, recuerdo que estaban en el suelo, algunas personas de época que coincidían quizá con esta propiedad. Recuerdo muy bien a una mujer que se veía en las imágenes, en las pinturas, con estos vestidos zampones de alta clase social de aquella época probablemente. Pero lo que más llamó mi atención fue que después de que trabajé en este lugar, una de las personas que me acompañaron como camarógrafos hace tanto tiempo me dijo que algo extraño empezó a ocurrir en su casa después de que visitamos esta antigua mansión. Me comentó que su esposa se estaba despertando constantemente en la madrugada, gritando, súper asustada. Lo que ella le relataba fue inquietante, y es que le comentaba a este camarógrafo que veía a los pies de su cama una mujer vestida como antes se utilizaba aquellos vestidos zampones, y la describió muy similar a una de las pinturas que alcanzamos a ver en el interior de esta propiedad. Extraño, sí, demasiado raro, porque la esposa de este camarógrafo pues ni siquiera fue a este lugar, ni siquiera lo vio como tal, como nosotros lo alcanzamos a ver, y pareciera que él se llevó algo, alguna especie de entidad, de fantasma o de energía hasta su casa y estaba molestando a su esposa. Fue algo muy especial el saber que tenía tanta energía, pero había todavía muchos espacios de los que les puedo contar que se me hicieron fascinantes. Creo que el que más me impactó de todos ellos fue el ático. El ático, súper antiguo, de madera todo, con un calor bastante bochornoso porque parece que hasta ahí es donde sale todo el calor de la casa o donde le pega el sol todo el día, no lo sé, pero hacía mucho calor. En el ático, como buen ático, se mantenían algunas antigüedades que quizá a nadie de la familia o de la casa les ha interesado nunca. Lo raro, lo curioso o lo extraño fue encontrar algunas botellas muy viejas colgadas de sueros. De un tiempo para acá, el suero de los hospitales viene en una especie de contenedor o de bote plástico. Estos sueros todavía eran de cristal. Se nos hizo muy raro porque aún hace 20 años ya no se utilizaban estos sueros de cristal, como si alguien entrara a este ático y llevara algún tipo de tratamiento o se inyectara o algo pasara en este espacio. No sé si se trataba de alguien que habitara el ático ocasionalmente, pero todo se veía súper antiguo y se veía lleno de mucho polvo. Parecía que en mucho tiempo nadie había accedido a esta zona o a este espacio de la antigua mansión.
En aquel momento, cuando entré únicamente con el camarógrafo, las cosas fueron muy extrañas, porque aunque era completamente de día, este espacio no tenía mucha luz, no le entraba mucha luz que digamos a este sitio. Lo más raro, lo más extraño fue cuando él y yo empezamos a escuchar una especie de animal que se acercaba a nosotros. Como si algo quisiera abalanzarse, correr, y empiezas a escuchar aquellos pasos como de algún perro, como de algo grande que venía hacia nosotros. Nunca logramos verlo, pero cuando escuchamos a este animal o a este ser, lo único que dijimos es que algo viene, hay que correr, hay que salir de aquí. En ese momento salimos despavoridos del ático, esperando que nada nos atacara. No vimos nada que saliera. Parecía no haber absolutamente nada más en el ático. Recuerden que es un lugar que cuidan muchísimo. Y por supuesto que hasta de día podías apreciar alguna especie de siluetas transparentes pasar de un lado a otro. Llama mucho la atención, pero quizá también podría tratarse del juego de los cristales con los autos pasando. No lo sé, podría ser. Pero hay algo que recuerdo también bastante bien, y es que cuando me dirigía hacia uno de los jardines, uno de estos jardines que a mí me impactó bastante, que es donde se encuentra la fuente con estos pequeñitos que tienen objetos muy extraños con ellos, pues resulta que en uno de los ventanales se aprecia a una persona como agachándose, como si de pronto viera que ahí venía la cámara y se agacha y se alcanza a ver desde el ventanal, pero esto fue captado a través de una de las cámaras. Nadie lo notó hasta después de que se grabó este video. Nadie se había percatado, nadie se había dado cuenta, y lo más curioso es que en su interior ya no había absolutamente nadie más que estuviera resguardándolo. Fue una ocasión en que solamente la abrieron para que entráramos y la cerraron y se quedó de esa manera. Así que fue muy extraño, pero también puede ser algo curioso el hecho de que no se identificaba muy bien qué era, si era un hombre, si era una mujer o qué tipo de persona podría ser quien parecía ocultarse o agacharse. Hasta el momento seguirá esa duda por siempre en mi persona, pero quizá también al mismo tiempo esto es lo que llamó mucho la atención del fenómeno paranormal. Quizá desde ese momento le tomé un poco más de aprecio. Y este video, esta exploración, yo creo que no ha de existir en ninguna parte, porque se realizó para un programa de corte de revista matutino en el que yo trabajaba hace muchísimo tiempo, y pues evidentemente como era un programa local no hay muchos rastros de su existencia, mucho menos creo que exista todavía este video de la antigua casa del Trébol Negro. Si no mal recuerdo, regresé en otra ocasión para darme cuenta que ocurrían diferentes cosas, y creo que también fue de día con algún especialista, pero es un espacio que sí da mucho de qué hablar en cuanto al fenómeno paranormal. Sí podrías jurar que hay algo en su interior, sí podrías decir que algo más habita estas entrañas de la antigua mansión del Trébol Negro. Algo parecía que está resguardándola constantemente. Y bueno, no estaría de mal el ver si es que en alguna ocasión vuelve a haber una oportunidad para hacer esta exploración, pero completamente de noche. Por supuesto que para mí sería impresionante regresar al sitio donde todo inició, donde todo se originó. Y creo que sería interesante ahora que tenemos con tantos tecnología, dispositivos, gadgets a nuestro alcance como para poder hacer algo interesante en esta antigua casa del Trébol Negro. No sé, me encantaría ver si hay alguna probabilidad de hacerlo próximamente y que ustedes conozcan o vuelvan a conocer algunas de estas historias que se están perdiendo poco a poco con el paso de los años y que nos estamos acostumbrando a que ya no funciona como tal, ya no es una casa de tanta leyenda, sino un lugar de espectáculos o de centro de entretenimiento. Pero así como hay
tantas leyendas de la antigua casa o mansión del Trébol Negro, seguramente hay muchas más de otras propiedades que todavía se encuentran en pie, o que quizá muchas de ellas con el paso de los años se han caído o han sido demolidas. Esta casa, si tienes oportunidad de darte una vuelta, aunque sea por su exterior, vale la pena el admirarla, vale la pena el tomar algunas fotografías y, ¿por qué no?, el analizarlas después para ver si es que a través de alguno de sus ventanales no hubo algún fantasma manifestándose, haciendo muestra de que todo lo que se habla de este lugar podría ser una completa verdad. De la misma manera, me gustaría que a través de tus comentarios me dijeras de qué otro sitio donde me he encontrado y que tiene muchísima historia o leyenda te gustaría que te platicara mi experiencia y parte de la leyenda o de lo que se dice de todos estos espacios. Estaré muy atento leyendo todo lo que me escribes. Yo te agradezco muchísimo por estar en este podcast y te invito a que te suscribas, me ayudes a compartirlo y me regales un like. Yo soy Alberto del Arco.